Buenas tardes, mi nombre es Uriel Guevara Hinojosa y yo les voy a hablar acerca del pensamiento económico sobre el desarrollo. Esta lectura está comprendida de 6 puntos, los cuales son los antecedentes de la economía del desarrollo, la teoría de la modernización, la teoría estructuralista del desarrollo, la teoría neomarxista del desarrollo, la teoría neoliberal del desarrollo y las teorías alternativas del desarrollo. Les voy a manejar lo que viene siendo un resumen de estas 6 lecturas para tratar de resumir un poco esta lectura que es un poco extensa. Y bien, bueno, empezaremos con la economía del desarrollo en el pensamiento marxista. En esta lectura se menciona a Karl Marx, que en cierto modo es heredero intelectual de los clásicos. Merece ser considerado al margen de estos por la trascendencia histórica de su enfoque, que ha originado una corriente heterodoxa del pensamiento que llega hasta nuestros días. El pensamiento económico marxista tiene su origen en la obra de este autor, que como bien ya sabemos es El Capital, que fue publicado en 1867, que en realidad es una explicación del funcionamiento del sistema capitalista. A raíz de esta obra comienzan a surgir las teorías del imperialismo, entre las que destaca la elaborada por Lenin y que supone la extensión del pensamiento de Marx a una economía abierta. En la teoría del desarrollo y el derrumbe del capitalismo, Marx se encuentra diseminada a lo largo de toda su obra, de forma tal que es difícil desligarla de la propia explicación del sistema capitalista. No obstante, existen distintos análisis sobre el desarrollo en el pensamiento de Marx. Antes de adentrarnos en la explicación de la teoría, conviene recordar la base filosófica de su obra, el modo de producción correspondiente a un cierto grado de desarrollo de las fuerzas productivas es lo que determinan las relaciones sociales de producción, que a su vez definen la estructura clasista de la sociedad. Tanto el modo como las relaciones de producción originan una superestructura de ideas y de instituciones. Al igual que muchos de los grandes pensadores de la economía, Marx fue un hombre de etapas y describió la evolución de la sociedad como una sucesión de sistemas sociales caracterizados por tener cada uno un modo de producción distinto. Así pues, la teoría de las etapas en Marx es el propio materialismo histórico, donde el motor del cambio es la lucha de clases. Está determinada el paso desde un comunismo primitivo hasta la esclavitud, de esta al feudalismo, seguidamente al capitalismo y por último al socialismo. El análisis de la teoría del desarrollo en Marx arranca de las teorías del valor y de la plusvalía. El valor de cada bien depende de la cantidad de trabajo que lleve incorporado con independencia del precio de mercado. Es el trabajo el único factor capaz de generar valor y como el precio del trabajo es el salario, el valor de los bienes producidos corresponderá a su coste en salarios. El producto social, es decir, la producción valorada a precios de mercado, estará compuesto por la parte correspondiente al coste del capital constante, la parte del capital variable y un excedente que Marx denomina plusvalía. El hecho de que parte de dicho producto social corresponda al capital constante se debe a que aporta al producto el valor que lleva acumulado. La clase capitalista se apropia de la plusvalía generada en el proceso de producción en forma de beneficios netos, intereses y renta de las tierras, mientras que la clase trabajadora solo se queda con la masa salarial, siendo el salario el precio de mercado del trabajo. Sin embargo, dicha masa salarial, debido a la existencia de un excedente de mano de obra, se ve reducida a nivel de subsistencia, es decir, a la masa salarial necesaria para la reproducción de fuerza de trabajo. En su análisis, Marx define 3 importantes tasas: la tasa de plusvalía, que es la porción del producto neto que queda en manos de los capitalistas; la tasa de explotación o composición orgánica del capital, que es la relación entre el capital constante y el capital total; y la tasa de ganancia, que es la relación entre lo que se ha ganado y el capital invertido. Los capitalistas intentarán aumentar el volumen de la plusvalía, para lo cual deberán incrementar la tasa de plusvalía. Bien, ampliando el horario de trabajo, el cual tiene un límite, ya que es necesario el descanso para la reproducción de la fuerza de trabajo, bien reduciendo el salario por debajo del nivel de subsistencia, o bien introduciendo innovaciones técnicas que mejoran la productividad. De estas 3 formas se consigue aumentar la plusvalía.
Las innovaciones técnicas traen consigo el aumento de la cantidad de equipo capital necesario, lo cual solo es posible de conseguir ahorrando parte de la plusvalía, y ello desemboca en un proceso de acumulación. Marx distingue entre reproducción simple del capital, donde la plusvalía es consumida por los capitalistas, excluyendo la posibilidad de que exista la acumulación, y reproducción ampliada del capital, donde la plusvalía se divide en tres partes: una para consumo de los capitalistas, otra para el aumento del capital constante y otra para incrementar el fondo salario. Con la reproducción ampliada del capital se consigue que el capitalista realice su consumo y además acumule. Bueno, Lenin y el imperialismo. Aunque Marx reconoció la importancia de las primeras expansiones coloniales en la acumulación primitiva, él realizó el análisis de una economía cerrada. Fueron sus seguidores quienes ampliaron dicho análisis a una economía abierta. Entre dichos seguidores se encontraba Vladimir Lenin, quien desarrolló la teoría más conocida sobre el imperialismo, que fue publicada en 1917 bajo el título de El imperialismo, fase superior del capitalismo. Para Lenin, el imperialismo era la fase superior del capitalismo, donde se produce la situación de la libre competencia por los monopolios capitalistas, y así este autor llegó a definir el imperialismo como la fase monopolista del capitalismo. Los rasgos fundamentales del imperialismo son la concentración de la producción y el capital en monopolios, la aparición de una oligarquía financiera sobre la base de la fusión de los capitales industrial y bancario, la gran importancia de la exportación de capitales, el comienzo de reparto del mundo entre las asociaciones internacionales monopolistas de capitalistas y el fin del reparto territorial del mundo entre las principales potencias capitalistas. La presión de las bajas tasas de ganancia y la superproducción obliga a los países capitalistas a la búsqueda de nuevos mercados, surgiendo así la fase imperialista del capitalismo. En esta fase se frena el estancamiento económico, se da salida a la producción y se desacelera el crecimiento del ejército de reserva por medio de la creación de grandes masas de empleados y criados, y se mejora el nivel de vida de los trabajadores de los países colonizadores. Bueno, como conclusión podemos decir que la principal aportación de Karl Marx a la economía del desarrollo no es tanto una teoría en concreta como su influencia. Marx es el origen de una corriente de pensamiento basada en el materialismo histórico, la conflictividad y el desequilibrio del sistema, además de la injusta de este. Dicha corriente llega hasta nuestros días con especial importancia en el campo de la economía del desarrollo, donde destaca la corriente neomarxista. Aunque Marx apenas si se preocupó del atraso económico de los países, esta laguna quedó más que cubierta con la teoría de Lenin sobre el imperialismo, en cierto modo progenitora de las modernas teorías del imperialismo y de la dependencia neomarxista. Bien, ahora hablaré acerca sobre Keynes, que es un libro que de igual modo leímos. No lo leímos completo, pero leímos solo hasta el capítulo 7. Pero también es un tema muy importante de abordar. De igual manera les voy a resumir estos 7 capítulos. Este libro es del autor Robert Sky. Y bueno, en esta obra se ofrece una imagen viva de Keynes, alejada de las reverenciales que se quedaban frecuentemente del autor de este libro. Este libro empieza a hablar sobre su vida de Marx, donde nos dice que tras su muerte en 1946 su pensamiento se convirtió en paradigmático dentro del mundo de los economistas, además de profundizar exhaustivamente en las obras del gran economista. El autor pormenorizaba el carácter del joven Keynes, su pertenencia al círculo de los Bloomsbury y su proclividad al burlarse de las convenciones sociales y de las convicciones morales de la generación victoriana. Keynes, a lo largo de su obra, planteó en diversas ocasiones su incredulidad en el principio anunciado por Adam Smith.
Para Keynes afirmaba que los mercados eran imperfectos, que podía haber desajustes graves y persistentes entre la oferta y la demanda globales. Por ello, sugería la necesidad de que las autoridades intervinieran mediante estímulos a la demanda efectiva al fin de alcanzar el pleno empleo. La cuestión central del último libro es la recuperación de las ideas de Keynes en estos años de profunda crisis económica. De acuerdo con una de las hipótesis de estos economistas contemporáneos, el intervencionismo público en situaciones críticas sobre los mercados es inútil, ya que los sujetos económicos, gracias a la información suficiente que poseen de la realidad, pueden anticiparse a las medidas que adopten las autoridades, neutralizando sus efectos. Obviamente, esta teoría choca frontalmente con la idea keynesiana de que el gobierno debe corregir los desequilibrios de mercado, compensando las insuficiencias del consumo y de la inversión privada, principalmente por medio de la política económica. Las tres vértices de este libro son la situación actual, el pensamiento original de Keynes y la evolución de su personalidad y de sus reflexiones sobre la ética y la religión, el futuro de la sociedad y el lugar que la economía debe ocupar en el mundo. Todo ello se recoge en la parte tercera del libro y refleja la poderosa inteligencia y la capacidad de fascinación de un economista que llegó a convencer a casi todos los que